en cambio los del 4 no estará nadie y tal, porque estarán ahí tocando a toda velocidad el Nosotros Miró, del 2, ¿no? Del grupo 2 Muy somos bien. 2 personas, ¿eh? ¿Del grupo 2 y 2 personas? Creo que sí. Vale. Que podemos solo 2 personas. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. No vaya a hacer, finalmente. Sí que si os parece, vamos empezando a presentar cada uno de los grupos. No sé si queréis comentar algo antes, alguno de los presentes. Pues empezamos del 1 al 4, as usual. Sí. Ahí en el Miro Tendréis- tenéis cada uno más o menos el horario previsto. Vamos a poner aquí el relojito para que no se nos vaya mucho el tiempo tampoco. Joder, Sonia. No perdonas ni el último día. Nada. Pues Venga. adelante, cuando queráis grupo 1, podemos ir viendo el Miro o casi lo voy a ir compartiendo yo. Lo comparto yo pantalla, sí. ¿no? Vale, y vemos el Miro. Eso es. ¿Nos salimos todos del Miro? Y lo No, comparto No, con Javier. no hace falta. No. Igual que comparta pantalla Felipe para el modo presentación, ¿no? Sí, Como tú quieras, Felipe. Vale. Comparte Vale. tú si quieres. te doy yo. Vale. Intentando seguir el flujo de Sonia de 25 minutos, para nosotros será un pedazo de challenge, porque nos hemos puesto ahí unas cuantas diapos. Bueno, Ya. Espérate, lo pongo en marcha el reloj, Felipe, y bueno, si nos pasa un poquito tampoco pasa nada. Venga, dale. Vale. Bueno, primero de todo, nos quedamos aquí con ese plasmado de aprendizajes, ¿no? Del OKR Learning, entre lo que traemos y lo que necesitamos. Y para coger un sentimiento más general, estamos hablando ahí de la experiencia que ya algunos de nosotros teníamos con OKR, con la necesidad de aportar ahí de manera a entender la aprendizaje informal dentro de las organizaciones, la necesidad de conocer, de ampliar conocimientos dentro de la parte de coding y Big Data, ¿no? Y ahí lo que nos llevamos de este bootcamp maravilloso o de este primer apartado de OKRs, ¿no? De cosas que necesitamos, tal cual entender cómo los OKRs pueden estar más orientados con efectividad a unos sprints más cortos, o el sentimiento de que nos llevamos de que entendemos muchísimo más del Big Data y de la dinámica de programación en Python, de que tenemos ahora mismo una visión muchísimo más ampliada sobre Data Science y sus posibilidades, ¿no? Y esto orientado a nuestros OKRs de equipo, ¿no? Relacionados a nuestro proyecto, que teníamos ahí como necesidad de dinamizar las comunicaciones de una comunidad de aprendizaje con inteligencia artificial, de visibilizar ese conocimiento intangible que percibimos que existe dentro de una comunidad de aprendizaje, tal cual experimentar esta aprendizaje basada en la experiencia, sin tener un contenido previo, que eso es algo que nos ha picado muchísimo, y luego de tener información relevante sobre la toma de decisiones, ¿no? Dentro del Concept Program tenemos ahí el reto, ¿no? Que es análisis de un chat, de un bootcamp de aprendizaje, de coding, ¿no? Para realizar esto, nosotros nos hemos puesto trabajando dentro del conocimiento de datas, de clustering grafos y de nuestro maravilloso equipo de developers, que ha sido realmente punto clave para ancorar todo ese aprendizaje, ¿no? Tenemos ahí algunas aprendizajes más o menos relevantes, ¿no? Pienso que tenemos ahí todo lo que eran los Collab Tools. Para mí, una cuestión súper importante personal ha sido la gestión de proyectos versus el autoliderazgo. Y, claro, toda la parte de introducción a Python, las nuevas opciones de visualización de datos, todas las herramientas que hemos aprendido de manera general, ¿no? Los que nos ha gustado y pienso que es más un feedback personal para el equipo de facilitación, entonces están ahí plasmados unos cuantos.
Y con eso voy directamente Felipe, pero dilos, tío, dilos, que a mí ha estado a punto de saltárseme una lagrimilla, así que porque me pongas algo malo no me voy a ofender. Así que te lo agradezco que aprendemos, ¿eh? No te preocupes, te lo comento un poco. Bueno, primero pienso que las cosas son súper positivas, ¿no? La agilidad con que los facilitadores para solucionar cuestiones de contenido, metodología y prácticas han sido súper ágiles en adecuar todo lo que ha sido las necesidades de nosotros al momento, ¿no? La posibilidad en 2 semanas profundizarnos y hacernos una intro en Data Science, pienso que no es un challenge que sea sencillo, ¿no? Es lo que estábamos hablando siempre, ¿no? De cómo cogemos essa capacidade de facilitação e aplicamos isto uma capa de Python ou de inteligência artificial e hagamos com que isso seja uma mesma língua, não? Que se pode fazer um processo de aprendizagem sobre isso, não? E aí, claro, o ritmo de disponibilidade, cercanía e segurança do equipo Singular Team Labs, ou seja, vocês han sido super geniales em todo lo que ha sido possibilidades e disponibilidades para nós. De feedbacks de coisas a melhorar, ¿no? En plan de mejora. Pienso que el ritmo de aprendizaje, o sea, hay mucha información de golpe y como estábamos desarrollando ahí 3, 4 capas a la vez, pienso que a lo mejor hay que revisar los tiempos de movimientos para que eso suceda de una mejor forma. El sentimiento de que en algún momento estábamos improvisando mucho en las sesiones, ¿no? La falta como dice aquí, un andamiaje de seguridad que permita reengancharse, o sea, pensando siempre en la capa de generar un espacios de seguridad y de maturidad psicológica para que la gente se pueda guiar por esos espacios de manera más tranquila y que si alguno se despega en algún momento por lo tanto de información que tenemos, que se pueda volver a estar enganchado de manera súper fácil. Vale, pues vamos a lo que necesitamos. Bueno, si veis aquí, no me voy a tener en la parte de la agenda porque pienso que la forma como nos hemos coordinado ha sido el caos creativo y esta es la metodología que hemos trabajado como equipo durante todo este bootcamp. Y les pido que nos sigan hacia abajo porque me pongo ahora en modo presentación. A ver, vale. Pues aquí empezamos nuestra historia de aprendizaje, ¿no? El primer approach que hicimos fue de la gestión del conocimiento, ¿no? De entender cuáles eran las relaciones, quién eran los actores sociales, dónde estaba localizado el conocimiento de alguna manera y cuál era el flujo que podríamos entender para la gestión del conocimiento en los tiempos de hoy, ¿no? Y ahí hicimos una serie de relaciones entre personas, geolocalización, áreas de conocimiento, formaciones y todo lo que estaría asociado con eso. A partir de eso generamos unas cuantas hipótesis, ¿no? La primera era de que las personas realmente valoran conocer las dinámicas de aprendizaje de otras personas, de tener referentes que me puedan enseñar más de peer-to-peer. Luego, el proceso de uberización del conocimiento, ¿no? De cómo podemos facilitar y automatizar el acceso de transferencia de conocimiento, de cómo una organización o una persona aprende entre ellas, ¿no? De organización a organización, de organización con persona, de persona a persona. Y luego el conocimiento de las personas que se mueve a lo largo del día, ¿no? Que se desplazan de sus hogares hasta sus zonas empresariales y donde están trabajando y luego se vuelven a sus barrios, ¿no? Y cómo el conocimiento que está dentro de las personas se desloca a lo largo de un día por zonas de la ciudad, ¿no? Geolocalización pura y dura. Y luego la última hipótesis era el Fitbit del conocimiento, ¿no? Que era de cómo podríamos detectar la predisposición de aprender de una persona según su estado de ánimos, según sus conversaciones, según sus relaciones con sus empleados o como estudiantes. Y para eso ha sido súper guapo luego el primer approach que hicimos, las primeras sesiones que hicimos con Nerea, de las partes donde podríamos enganchar nuestro proyecto, ¿no? De donde queríamos trabajar, ¿no? Como capas. Y ahí teníamos la parte de representación del conocimiento, que era algo que teníamos súper claro, de aprendizaje automático, que era algo que nos explicaba muchísimo también,
y de que si queríamos tener un proyecto de PLN. Además de eso, tenemos una hipótesis más clara, ¿no? Una asunción que el plan de carrera ya no existe. Entonces, que si evolucionamos a conectar nuevas personas, tenemos que descubrir cómo hablar de una manera distinta, cómo generar ese tipo de conocimiento. Y ahí, claro, nos surge la pregunta de cómo podríamos entender la forma en que se conectan las personas. Y con eso ayudarles a generar un next step, ¿no? Y era un poco la previsión que teníamos. El objetivo primario del proyecto era de entrenar un algoritmo que nos ayudase a generar nuevos mensajes de interés para esta comunidad, dinamizando una conversación, ¿no? Objetivos secundarios ahí estarían como hacer un perfilado de usuarios, representar estas relaciones de conocimiento intangible que normalmente no se sale medir, y hacer un reverse chatbot, que es lo que vamos a explicar en algún otro momento. Hemos tenido un levante de necesidades, ¿no? De donde íbamos a buscar y hacer un primero mapeamiento, bastante en plan Learning Path, ¿no? Donde nos involucramos, qué queremos, qué necesitamos, y luego descubrimos estas fuentes de datos que tenemos ahí. Y luego nos hemos encontrado con nuestro guapísimo dataset. Nuestro dataset es un dataset de un bootcamp de coding. Es la parte de informalidad de este bootcamp. O sea, es un casual chat donde tenemos todos los usuarios durante 3 años de bootcamp hablando de temas de aprendizaje y de sus intereses, ¿no? En este dataset se escucha de todo y teníamos una cantidad bueno, unos números iniciales que luego Tony les vaya a pegar una chapa con eso que ya lo veréis. Habíamos identificado algunas variables, ¿no? Dentro de ese dataset, ¿no? Que eran identificadores de mensaje, nombre de los usuarios, si teníamos un staff o no teníamos un staff, cuántos lo han leído, ¿no? O sea, las personas que se han leído un mensaje unos de los otros, identificadores de los usuarios, los avatars, ¿no? La fecha de edición, que nos daría un poco la de cuando la mensaje estaba colgado o no, el texto puro y duro, identificación de cada hilo de mensajes, ¿no? De una persona hacia la otra, las menciones que se lo hacían con los arrobas, los momentos de envío y otros que podemos entender también como polución de datos y cosas que hemos dado adelante. Tony, ¿se quiere seguir a partir de ahora? Venga, cojo relevo. Vale, pues nada, nuestro primer gran reto era empezar a trabajar con esos datos, porque en cuanto nos pusimos a investigar nos dimos cuenta de que nuestro dataset se componía de 5 millones de columnas, no, 5 millones de filas y 26 columnas, ¿vale? Era un dataset muy grande. Y ahí estuvo guay que estuvimos también probando formas de cortar el dataset al vuelo antes de cargarlo al Colab y cosas así que nos permitieron hacer esas primeras investigaciones y juegos. Necesitábamos reducir y limpiar ese dataset, así que lo primero que hicimos fue eliminar duplicados. Había duplicados porque el CSV que usábamos de punto de partida era el resultado de unir 3 JSON, y en esa unión, pues ya en la propia documentación nos explicaban que es posible que se solapasen algunos datos. Entonces, utilizamos el momento en el que se habían enviado los mensajes, ya que venía descrito con año, mes, día, hora, minutos y segundos. Entonces, si eso coincidía, significa que era un mensaje duplicado y los eliminamos. Ahí nos quitamos el 14% de las filas. Después, estuvimos pensando muy bien con qué columnas nos quedábamos, ¿no? Cuáles eran nuestras variables. El primer ejercicio que hicimos fue un poquito más bestia y fue decidir que directamente las columnas que tuviesen menos de un 30% de información nos las cargábamos. Y funcionó para casi todo, menos para la columna de From User Staff, que tenía muy pocos datos, pero nos era muy interesante entender quiénes eran esas personas y de qué hablaban.
ahí, pues eso, nos quitamos el 70% de las columnas. Después vimos que teníamos que limpiar, ¿no?, un poco todos los datos que aparecían como nulos, decidir si los quitábamos o y limpiábamos toda esa fila, o si tratábamos de hacer alguna extrapolación para rellenar esos datos. Vimos que realmente eran muy poco representativos. Quizás el que es un poquito más alto es el de text, con casi 18.000 mensajes, pero que al lado de 5 millones pues era un porcentaje muy pequeño que no nos interesaba volvernos locos para ver qué pasaba ahí. Sí que nos quedamos con, como decía, con from user stuff, que aunque hay muchos nulos, ya sabemos que son nulos porque no son staff, y entonces no podíamos eliminar esos, ¿vale? Los trataríamos de forma distinta. Finalmente, bueno, como parte de nuestras investigaciones nos dimos cuenta de que había un bot. Básicamente, en cuanto pintamos un gráfico con los 10 usuarios que más participaban en la plataforma, pues salió uno que destacaba muchísimo por delante de los demás, y encima su nombre era Camperbot, con lo cual pues estaba hecho. Aquí ya, cuando ya nos quedamos con solo 4.500.000 entradas, nos dimos cuenta de que el campo menciones es posible que en un mensaje se hubiesen mencionado a varias personas. Entonces necesitábamos dividir esas menciones para tener exactamente cuántas personas, o sea, para ir profundizando en el número de relaciones que después os comentará Javier. Entonces aquí utilizamos la función explode, y con esa función pudimos, bueno, pues se sumaron algunas columnas más, digamos, porque algunas filas más, porque esas entradas que tenían 2 menciones se duplicaban, ¿vale? Vale, entonces, siguiente slide. Ahora lo que necesitábamos es entender un poco más al usuario y qué estaba pasando ahí. Vimos que rápidamente el número de usuarios que había o que habían participado en ese periodo de 3 años era 174.000 usuarios, muchísimos. Y la media de mensajes que se habían mandado al día pues rondaba en torno a los 4.552 mensajes. ¿Vale? Y tenéis un poco una representación ajustada al día, donde se ve pues más o menos la actividad que tuvo el chat durante esos 3 años. Y después queríamos entender también un poquito más sobre los usuarios. Hicimos esa gráfica para conocer quiénes eran los 10 usuarios más activos, ¿vale? Y vimos que además había una persona que había conseguido el récord de participación en un día, que fue Amelia, y que escribió ella sola 977 mensajes el día 26 de abril de 2017, ¿no? Que es una barbaridad, y ahí, bueno, tenemos muchas conjeturas sobre si realmente estaban hablando en un grupo o si realmente estuvo todo el día porque tenían una entrega al día siguiente y estuvieron todo el día preguntando dudas. Bueno, ahí hay muchas cosas que se podrían analizar con un poco más de tiempo. Esto además nos da una idea, como teníamos pensado hacer un bot, que ya vimos que había uno, pero que se puede mejorar. Pues este ranking nos podría servir como parte de esas actuaciones proactivas del bot, ya que si de vez en cuando publicas el ranking, igual podría fomentar o gamificar de alguna forma el uso de la plataforma, haciendo que más personas participasen y sumándose un poco. Es algo parecido a lo que tenemos en Neuroca, ¿no? Hay una parte parecida. Vale, entonces, hay muchos usuarios. ¿Cómo entendemos el uso de la plataforma? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo sabemos un poquito más de ellos? Pues para ello, primero intentamos hacer un perfilado más cualitativo. Escogimos 2 variables que nosotros considerábamos muy relevantes a la hora de entender los diferentes perfiles de uso de la plataforma, y esas variables fueron el número de mensajes que manda cada usuario, por un lado, y por otro lado el número de relaciones, ¿vale? Porque puede ser que yo mande muchísimos mensajes pero no hable con nadie, o puede ser que sea una persona que solo me dedique a contestar a gente. Entonces tengo muchas relaciones pero menos mensajes. Así nos salían cuatro perfiles, ¿vale? Teníamos esos llaneros solitarios, que son esas personas que escriben mucho, tenían una gran actividad, pero no se relacionaban, ¿vale? Tenían muy pocas relaciones con el resto. Y luego tenemos otro cuadrante que era personas que escriben mucho y además se relacionan mucho. Esos son los que hemos llamado referentes. Son las personas a las que todo el mundo conocía, ¿no? Por así decirlo, por su actividad y por su relación. La mayoría de casos caen en ese cuadrante de los usuarios esporádicos, ¿vale? Que son personas con menos participación y menos relaciones.
igual podríamos repetir este ejercicio limpiando un poco todos esos extremos y veríamos como hay personas que son un poquito más referentes porque como veis en los ejes, pues ya escribir 50.000 mensajes, 5.000 mensajes ya es bastante, ¿no? Este de aquí está un poco raro, pero bueno, hemos terminado justo antes de la presentación esta gráfica de cerrarla. Pero bueno, se podía refinar, pero más o menos vemos como esos 3 ejes existen, como tenemos esos perfiles sociales que no escriben mucho, pero que sí que les gusta interactuar y hablar de vez en cuando, y nos da un poco más conocimiento de qué está pasando en esa plataforma. Por último, teníamos ahí pendiente estudiar esa variable staff. Entonces, hicimos un filtrado de la variable staff, había pocos mensajes y encima todos respondían a una misma persona, que era Mike Burnett. Para entender un poco de qué hablaba Mike Burnett, hicimos el limpiado con el stop words, hicimos esta nube de palabras y pues muy fácilmente se ve como casi todos los mensajes que lanza son relativos a la plataforma, a su uso, a las diferentes habitaciones o salas donde se podían mantener las conversaciones, etcétera. ¿Vale? O sea que tiene bastante lógica, nos cuadra bastante. Finalmente, hicimos otro tipo de perfilado en el que pensamos que hay esas personas que nos salían en el extremo en el gráfico anterior, es posible que se relacionasen con una especie de equipo docente, con una especie de tutores o mentores, por eso tienen tantas relaciones y por eso pues se ven tan presentes, ¿no? Y luego lo entenderéis mejor en la parte del grafo que os contará Javier. Bueno, aquí si quieres vamos directamente a esa parte. Si quieres, Javier, coges el relevo. Bien, nos encontrábamos con un gran dataset y teníamos de alguna forma que sacar información de ese dataset, tal y como ha hablado Antonio, y uno de los objetivos era ver cuáles eran las redes informales o formales que estaban por debajo de toda esa actividad de mensajes, ¿no? Entonces había un problema porque eran, claro, 4 millones de envíos, ¿no? Cuando hicimos un planteamiento previo que era decir, bueno, no vamos a ir a todos los envíos, sino vamos a establecer cuáles son realmente los mensajes, ¿no? Cuando hacemos los mensajes pasamos de 4 millones de envíos a 6 millones a 600.000 mensajes. Quiero decir, mensajes entre una persona emisora y una persona receptora. Eso le da un peso a la relación entre una persona y otra. Una persona y otra tienen un peso asociado al número de mensajes que han intercambiado entre las dos. La idea era avanzar en esa referencia tomando inicialmente como nodos, pero fue mucho más positivo trabajarlo como mensajes. Pásala, por favor. Como veis, ahí hay algunas referencias de esos mensajes. El proceso que hicimos después de toda la limpieza que ha hablado Tony, y otra limpieza que abordamos es buscar cuál era la librería que nos va a dar mejor información. Y encontramos la librería GraphViz, que es una librería que lo que hace son grafos. No tanto hace gráficos con números o con elementos, sino que hace grafos de relaciones entre elementos que se pueden definir. Definimos un grafo, a ese grafo le dimos todos los atributos que nos parecían interesantes, digamos, para visualizar estas relaciones que aparecían. Pasa, por favor. Y este es un poco el resultado. El resultado de un grafo es un grafo donde hemos etiquetado, por un lado, las relaciones, como veis en la leyenda, de los que tienen más relaciones o más conexiones o más mensajes entre dos partes. Se ve claramente los puntos de los nodos principales, que son los emisores, receptores, demás. He de decir que claramente hay un desfase entre los emisores y los receptores. Digamos que si como emisores podemos identificar fundamentalmente a unos 10.000, pues como receptores podemos identificar a unos 30.000 o 40.000, ¿no? Pero de alguna manera nos da una idea bastante gráfica de visión que también nos va a dar mucha información para luego poder mejorar el clustering. El clustering tanto el clustering como identificar en los puntos que nos vamos a fijar para hacer un estudio más en profundidad. ¿De acuerdo? Como se ve, la parte de más de 2.000 conexiones, luego tenemos una parte de más de 3.000, de alguna forma, que podemos también identificar. Los colores también nos dan una información bastante buena de dónde están realmente los
los nodos principales y las relaciones fundamentales. A mí me parece que podemos decir que esta es la foto de las estructuras implícitas que hay dentro del chat. Es decir, lo que hemos conseguido es, de toda una situación de relaciones que ha habido durante 3 años entre muchas personas, ver cuáles son, de alguna forma, las estructuras implícitas, lo que se podría decir la red informal que hay dentro del chat. Identificamos también los nodos que van a tener una identificación en el perfilado, es decir, cuáles son realmente los que son de administración, cuáles son la coordinación docente y los profesores y cuáles son los estudiantes, lo vamos a identificar con más facilidad. Los estudiantes van a aparecer alrededor, muchos de ellos, los hemos quitado para que fuera, digamos, interpretable, visible mejor el propio grafo, y yo creo que este ha sido uno de los resultados, ¿no? ¿Podemos seguir? A partir de aquí tenemos una serie de siguientes pasos. ¿Tony? Eso es. Bueno, uno de los pasos ya acaba de comentar Javier, que es continuar con ese clustering y tratar de ir refinando y sacando mucha más información. Luego, otro de los pasos que intentamos dar fue meternos a temas de deep learning y tratar de hacer un modelo para, de alguna forma, conseguir ese objetivo que teníamos de que el bot pudiese ir lanzando mensajes de interés aprendiendo la conversación que está viendo y fomentarla pues lanzando mensajes de interés. Y esto hicimos un ejercicio que fue como un salto a la piscina, pero la piscina estaba prácticamente vacía, nos dimos contra el fondo. Nos faltaba mucho conocimiento todavía por entender aquí, pero bueno, ahí hemos descubierto GPT-3, que debe ser una línea de exploración para hacer todo esto de una forma un poco más entendible y nos faltaba un poco por estudiar. Y luego otro de los pasos que queremos dar, espera, el anterior, Felipe, sería la construcción y lo hemos llamado RepsBot por una cosa, y es que si algo hemos aprendido de Juanto es que las cosas no se hacen desde cero. Entonces, hay un bot ya en la plataforma, entonces para construir el nuestro es muy sencillo. Ahora que sabemos analizar textos, pues podemos ver exactamente qué está diciendo el bot, entender cuáles son sus palabras clave, en qué momentos habla, sacar muchísima información para el tono, incluso adaptar ese bot a los diferentes perfilados que tenemos de la plataforma y coger ya toda su personalidad y construirlo de manera mucho más ágil y mucho más rápida. ¿Vale? Así que ya está, con eso sería todo lo que tenemos, y como veis es un principio, muy principio de la historia, nos queda mucho por seguir dando. ¿Dudas, preguntas, piedras? ¿Algún comentario por parte de los tutores, de los compañeros? ¿Qué os ha parecido el trabajo del equipo 1? Yo quería felicitaros porque creo que habéis hecho un buen análisis exploratorio de datos al principio. Creo que habéis entendido muy bien cuál era todo ese pipeline que queríamos construir, y a pesar de no haber tenido pues ese background tan técnico desde el principio, sí que habéis entendido cuál era la finalidad de este bootcamp, ¿no? Que es partir de un dataset, encuentro mi sitio, analizo mi contexto, extraigo las primeras conclusiones, vuelvo a limpiar, vuelvo a aplicar ahora temas de algoritmia, ¿no? Todo este clustering, esos grafos que habéis ejecutado. Me parece que habéis probado un montón de cosas, y a mí solo me ha faltado una cosa que me gustaría que hicierais, si no os pedir mucho, que es que listéis, para que seáis conscientes de todo lo que habéis utilizado, que listéis todas las librerías que habéis utilizado, tanto de Python, todos los recursos que habéis utilizado de Internet o repositorios de GitHub, porque creo que es un trabajo que puede inspirar a otras personas, ¿no? También que no están dentro del campo tech, a hacer algo similar a lo que habéis hecho vosotros. No sé, enhorabuena, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo el resultado. Creo que lo habéis presentado muy bien, y ánimo con todo, a ver si os animáis a seguir por este mundillo y nos vemos de vez en cuando en algún sarao. Muchas gracias. ¿Anda Juanto por aquí? Sí, seguro que sí. ¿Quiere hacer algún comentario? ¿O no lo tenemos?
se nos habrá caído un poco. Ha abandonado la sesión A hace 1 minuto y medio. Sí, ¿no? Pues sí, porque estaba teniendo problemas de conexión, se nos habrá caído. Pues si queréis, ¿pasamos al grupo 2? Si queréis, sí, pasamos al grupo 2 y ya después vamos a... Después, como tenemos que hacer un recap general, pues... Ah, bueno, mira, espérate que lo tenemos por aquí. Vamos, el comentario en mi caso es muy obvio. O sea, si hace 3 semanas me dicen que ibais a... Que un grupo iba a hacer un pitch como el que habéis hecho, o sea, pasando por... O sea, primero, yo qué sé, por números, 6 millones de conversaciones, clustering, patrones de uso, análisis de conductas, valoración de conductas, fijar, hacer 4 cuadrantes según la forma de participar. Y esto, o sea, cuando muchos de vosotros no habíais escrito una línea de código hace 3 semanas. Entonces, por mi parte, nada, que es una satisfacción enorme ver esto. Pues sí, sí que lo es, la verdad es que sí, y vamos, por mi parte Tienes igual, que tirarse a la enhorabuena, piscina, porque... Javier. Hombre, claro, para eso estamos aquí. Tirarse a la piscina lo que tienes es que o te ahogas o nada. O aprendes a nadar. Muy bien, pues Sí, equipo, También hay que decir que enhorabuena, de verdad que sí. hemos llegado a conocer hasta los hijos de Juanto, de tanto que le hemos dado la brasa y preguntado. Nos hemos metido de lleno. muy bien. Muy Pues bien, sí, venga, si queréis pasamos al 2. eso es. Pasamos al equipo 2, tenemos por aquí a Carlos. A ver, ¿aquí más tenemos del equipo 2? Sí, yo. Presentamos nosotros dos. Ay, que no te veía, María. Venga, perfecto. Venga, pues vosotros dos. Vale. Vamos allá. Una cosa, antes de empezar. ¿El Vosotros feedback se hace después de cada grupo? Sí. Vale. ¿Compartís vosotros pantalla? ¿Os la compartimos nosotros? ¿Cómo Sí, hacéis, comparto María? yo si queréis. ¿Compartes tú? Venga, A pues ver. espérate, que voy a poner aquí el Sí. relojito. Venga, cuando queráis. A ver. ¿Lo veis? Espera un poquito. A Sí, ver, espera. sí, así está cargando, sí. Ahí. Sí. Vale. Ahí está, eso es. Vale, perfecto. Pues bueno, nos han fallado las fotos y algunos miembros del equipo, pero bueno, no, espera. Empezamos desde aquí. Vale. Eso es, desde arriba. Vale, pues básicamente lo que trajimos o como vinimos era bastante desde cero por parte de todos los miembros, o sea, todos éramos o laners o pre-laners, o sea que veníamos con bastante poco conocimiento y pues lo que trajimos, es un poco lo que hemos puesto aquí, pues eso, teníamos escasa base, pero bueno, teníamos conocimiento de algunas de las herramientas que hemos utilizado, sobre todo pues para comunicarnos entre nosotros y para, pues que si Drive, Calendar, tal, y algunas ideas para proyectos de Data Science. Pues sí, había personas que antes de venir al bootcamp ya tenían alguna idea de proyecto que igual queríamos desarrollar, lo único que tampoco sabíamos hasta qué punto se iba a poder hacer, pero esas ideas pues las traíamos. Y luego el que necesitábamos, pues necesitábamos coordinarnos como equipo, iba a ser un proceso de trabajo en equipo, entonces necesitábamos herramientas y organización. Necesitábamos también acompañamiento por parte de los mentores y del resto de participantes. Estas herramientas que decíamos, que si Miro, todo esto para organizarnos. Hemos puesto también perder el miedo de la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Eso era un poco más como las expectativas. Y entender un poco los términos principales o la base de eso, del análisis de datos y de la inteligencia artificial. ¿Vale? Luego, nuestros OKRs, bueno, ya los presentamos, pero no estuvimos todos, entonces los cuento un poco. Relacionado con el proyecto, nuestro principal objetivo era entender cómo funcionan las predicciones de niveles de contaminación actualmente. Entonces, una vez las entendamos, podemos pasar ya a siguientes niveles, objetivos como más ambiciosos,
que es poderlos comparar con las predicciones que ya se están haciendo actualmente, pues desde el Ayuntamiento de Madrid o a nivel estatal, y poder comparar el índice de acierto que tenía nuestro modelo. Y el tercer objetivo es detectar áreas de mejora en el modelo actual. O sea, estas predicciones que ya se están haciendo, qué está fallando o qué oportunidades tienen que no están aprovechando y que nosotros hemos sabido detectar. Vale, aquí ya sigue Carlos. Sí, que estaba silenciado. Bueno, en cuanto a la gráfica de Lifelong Skills, hemos dividido nuestros aprendizajes, que todos son aprendizajes, claro, de menos relevante a más profundos o más importantes. Entonces, destacamos en los menos relevantes, en mi caso, porque no en el de todos, a usar Miro, que no conocía Miro, Google Calendar. Tampoco nunca habíamos trabajado en equipo online, entonces nunca habíamos utilizado Google Calendar. También destacar un gran aprendizaje, las historietas y anécdotas de Juan Tomás sin idea, que además de entretener, pues oye, ayudan mucho. Luego, las referencias que nos han enseñado tanto Nerea como Juan Tomás para seguir aprendiendo o para seguir en el mundillo. Luego, como interesante, destacamos el acceder a una API, sobre todo a la de Twitter, que lo hemos trabajado bastante con Nerea y que nos ha gustado mucho. El trabajar en grupo online, que es pues, lo mismo que he dicho antes del Google Calendar, algo que no lo habíamos hecho nunca y que gracias al coronavirus, aunque suena un poco mal, pues lo hemos empezado a hacer y aprender. Buscar e interpretar un dataset, que aunque parezca una cosa sencilla, pues obviamente nunca nos habíamos puesto a ello y nos ha parecido interesante y que es una cosa que se tiene que aprender, que no se sabe de por sí. Y los análisis de sentimiento, la clase que tuvimos con Nerea, creo que fue, sí. También nos gustó mucho, tanto esa como la API de Twitter, nos parecieron muy interesantes, aunque no las hemos llegado a reflejar en nuestro proyecto porque, bueno, no tenía nada que ver. Y luego, como aprendizaje profundo, como los aprendizajes más importantes, pues destacamos los términos principales de programación e inteligencia artificial. Obviamente, nosotros veníamos con base 0 y aunque parezca una tontería, pues es importante, como en 3 semanas, en 15 días, lo que ya hemos estado, no se puede tampoco aprender muchísimo sobre esto, que es un mundo muy grande, pues por lo menos nos llevamos los términos principales y las ideas principales de cada cosa, que yo creo que lo más importante en la vida es tener la cabeza ordenada para lo que vas a hacer. Entonces, pues eso, nos llevamos los términos principales. También hemos aprendido nuevas herramientas, como es el Google Colab y el Data Studio, con las que hemos trabajado y mejor o peor, pues eso, las hemos usado. Y hemos aprendido a hacer líneas de código básicas en Python, en el Google Colab, que yo creo que ese ha sido pues el aprendizaje más, a lo mejor más sorprendente, que no nos esperamos nadie o más tal. Por otro lado, ¿le das tú ahora, María? Vale. Nos ha gustado trabajar sobre un proyecto propio, o sea, no pensábamos que fuese a ser tan aplicable, o sea, aprendíamos en las clases, pero luego lo intentábamos llevar todo al proyecto y yo creo que eso ha sido algo que nos ponía más foco, no era tan pues como asistir a una clase sin más. Que todo el curso haya sido en equipo, porque al final también te apoyas en otros. Sí que es verdad que no ha sido un equipo del que podíamos tirar de conocimientos previos porque no teníamos tanto, pero bueno, sí que hemos podido ver distintos puntos de vista y eso ha ayudado. Luego, poder aprender de la experiencia de los mentores. O sea, estamos bastante contentos con cómo ha ido. O sea, al final, tanto Juan Tomás como Nerea, bueno, como el resto, son gente a la que admiramos y que nos han podido enseñar un montón. Y luego, también muy relacionado con esto, le hemos puesto la total disponibilidad y flexibilidad de los mentores que al final iban ad hoc a cada duda que teníamos y a cada etapa del proyecto, adaptándose a lo que necesitábamos. Y luego, lo que no nos ha gustado tanto,
bueno, también sí que es verdad que hemos tenido problemas para organizar, o sea, para estar todo el equipo, o sea, hemos ido yendo y viniendo, gente que a lo mejor se ha caído ahí a mitad, entonces como que nos ha costado más y a lo mejor no teníamos esa motivación para, o sea, con el proyecto, ¿no? Luego, otra cosa que nos ha faltado un poco es conocer el alcance del bootcamp, porque al no tener ninguna base, o sea, no teníamos ni idea de hasta dónde podríamos llegar o qué podíamos conseguir, ni siquiera sabíamos cómo ponernos un objetivo. Al final, ahora hemos hablado de los OKR, pero nos hemos quedado bastante lejos de nuestros objetivos por eso, por no saber, no sé, ponerlos en... Bueno, no sabíamos hasta dónde podíamos llegar. Luego, eso, algunas clases, pues como se nos han quedado un poco largas y como teoría que no podíamos llegar a aplicar, que también entendemos que dependiendo de la naturaleza de los proyectos, pues unas nos interesarían más que otras, pero bueno. Y luego, esto pues ha sido más por nuestro caso, a lo mejor sí que, por ejemplo, el grupo 1 lo tenía como más claro, tenía más base, pero nosotros hemos sentido a lo mejor excesiva independencia al principio porque nos faltaba mucha base teórica. Al final, uy, alguien se lleva la mano. Nos faltaba eso, la base técnica, porque no teníamos mucha idea. Entonces, sentimos que perdimos mucho tiempo al principio encontrándonos, entendiendo lo más básico. Entonces, hemos llegado un poquito menos lejos. Pero bueno. Vale, entonces los miembros, bueno, hemos sido Carlos, que bueno, me presento yo y ahora sí que se presente. Yo, que soy laner voy a pasar ahora a cuarto. No sé qué mucho más que contar más, pero no sé, no nos hemos distribuido en roles muy concretos, sino que hemos estado trabajando todos más o menos como al mismo nivel y sin roles muy definidos. Carlos, que va a entrar el año que viene a Lane, que bueno, preséntate. Sí, Si quieres, pues eso, yo acabo de terminar segundo bachillerato, he hecho la EBAU, ha salido todo bien y nada, voy a entrar a Lane en Madrid el próximo curso, entonces me parecía interesante hacer este bootcamp para intentar aportar algo más a mi próximo equipo de Lane. Y luego Hugo también es laner de mi curso, va a pasar también a cuarto, pero no ha podido venir. Estefano, de un año menos, también de Madrid, y Óscar, de Barcelona, que se nos ha descolgado un poco. Vale, entonces pasamos ya... ¿Le doy yo esta Sí, semana 1, tu semana 2? Vale, perfecto. Bueno, entonces, en cuanto ya a nuestro proyecto, ¿cómo ha ido el desarrollo del curso y de nuestro proyecto? Nosotros, como hemos dicho antes, la primera semana teníamos bastantes ideas de posibles proyectos, pero no conocíamos realmente la dificultad o si se podían hacer los mismos. Entonces nos quedamos con la primera semana con 3 ideas principales, con 3 ideas muy abiertas sobre hacer los proyectos, y era un chatbot para responder preguntas y respuestas, o sea, preguntas de restaurantes del mundo de la hostelería, cualquier proyecto relacionado con la despoblación rural y la España vaciada. Bueno, es que no lo he dicho, pero yo vivo en un pueblo de Segovia, entonces lo vivo mucho. Y cualquier proyecto relacionado con la contaminación. Nos pusimos a buscar la primera semana muchísimos datasets que los pegamos aquí en un documento, que es este. Y con el feedback de los profesores, entre comillas, nos decidimos por hacer el chatbot, pero a última hora nos dimos cuenta que iba a ser más entretenido y que a lo mejor íbamos a tocar más el bootcamp, el programar, el usar el Colab con el tema de la contaminación, porque el chatbot, pues sí, es importante conocer qué es un chatbot, pero a lo mejor nos encerramos mucho en solo un aspecto del bootcamp y queríamos tocar todos. Entonces, por eso nos decidimos a hacer la contaminación. Y ahora os cuenta María que hicimos la segunda semana. Vale, pues eso, una vez teníamos ya el tema claro, dedicamos bastante tiempo a curiosear bases de datos,
de qué había más datos, con qué podíamos jugar y sacar conclusiones más interesantes. También Javier Corbo nos dio bastante idea porque había trabajado con este tipo de datos. Carlos también nos comentó que había utilizado este tipo de datos, entonces nos ayudó un poco a orientarlo. Y al final, bueno, fue una semana de eso, de seleccionar datos, limpiarlos y combinar varios datasets hasta tener un único dataset con todo lo que nos interesaba, que fue bastante, bueno, no fue difícil, pero sí aprendimos bastante, ya que estaba, sobre todo por cómo estaba ordenado, cómo nos presentaban los datos, que resultaba bastante difícil hacer algo con ello. Pero bueno, al final sacamos este dataset que tenemos aquí con estas variables. Utilizamos magnitudes de, por un lado, magnitudes meteorológicas, teníamos la humedad relativa con la cual podemos ver las precipitaciones, teníamos temperatura y luego teníamos partículas, bueno, teníamos monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, partículas en suspensión que al final tampoco le hemos dado demasiada importancia, óxidos de nitrógeno, que sí que es de lo más relevante a la hora de medir los niveles de contaminación, y el ozono, que tampoco es súper relevante, pero nos parecía interesante ver alguno más. Entonces hemos analizado todos esos. En función, os explicamos un poco cómo ha sido. Con la magnitud teníamos un número asignado a cada magnitud que os acabo de explicar. Todo esto lo hicimos del año 2019. Nuestro objetivo al principio era compararlo con abril, o sea, hacer marzo de 2019 y marzo de 2020 para poder ver la diferencia con esta situación del coronavirus, a ver cómo había cambiado los niveles de contaminación, pero nos fue imposible encontrar esos datos. Nos quedamos en enero de 2020. O sea, 2019, claro. Perdona. Entonces, al final hemos hecho eso, enero de 2019. Entonces, podíamos ver los datos por días, por horas, que esto fue también un reto porque estaban los días como en columnas, las horas o sea, al revés, las horas en columnas, los días en filas, entonces un poco raro, tuvimos que limpiar. Y eso relacionado con los gases, ¿vale? Vale. Luego, pues la semana 3 os explica Carlos. Eso es, la semana 3 ya empezamos a trabajar el tema de las gráficas, que era lo que más nos interesaba, porque sí es verdad que la primera semana, cuando decidimos el proyecto de la contaminación, queríamos llegar a predecir, aunque sabíamos que era muy difícil, ¿vale? Pero queríamos llegar a predecir qué nivel de contaminación podía haber un día que, yo sé, bueno, cualquier día del año, por diferentes parámetros. Al final, en lo que nos hemos quedado, que desde mi punto de vista tampoco está mal, es en comparar diferentes parámetros meteorológicos o de niveles de contaminación para ver si dependían unos de otros o no. Entonces, es lo que pongo aquí. Correlacionamos las distintas magnitudes en gráficas, ¿vale? Todas las gráficas son de enero de 2019. Luego, el objetivo que nos marcamos la última semana era ver qué parámetros dependían unos de otros, que hay un ejemplo por aquí, bueno, luego lo explico, pero si hay precipitación se limpia este contaminante, o si hay viento tal, eso, ver qué parámetros pues dependían unos de otros. Luego el resultado que conseguimos así más claro es que con la precipitación, que la precipitación la sacamos de la humedad relativa porque no teníamos un dato de precipitación tal cual, con la precipitación se limpia los niveles de contaminación. Y lo vemos ahora, enseña si quieres en las gráficas. Sí, lo enseño ahora, pero vamos, que vimos que no todos los compuestos se limpiaban igual de rápido, por ejemplo. Entonces, bueno, esta me la voy a saltar, luego las explico, pero sobre todo es esto. La media de la humedad relativa son las líneas en la 3, ¿vale? Entonces, cuando pasa del 75%, significa que llueve. Entonces, en los picos que llueve, ¿vale? Si os fijáis, es cuando baja más los niveles de contaminación. Por ejemplo, aquí el día 18-19 empezó a llover y el monóxido de nitrógeno bajó bastante hasta limpiarse casi durante todo el mes. Luego subió a final de mes y mira, fueron unos niveles muy bajos de contaminación. No pasa lo mismo, que esto nos ha parecido interesante, con el dióxido de nitrógeno, que sí que bajaban los niveles dependiendo de la precipitación, o sea, de la humedad, pero no de igual manera. Si os fijáis aquí, baja de golpe,
en cuanto llueve y baja de golpe, se limpia. En cambio aquí es una limpieza mucho más lenta. Paulatino, sí. Claro, eso es. Y luego con el ozono no hemos encontrado ninguna dependencia, que la tendrá, y la tendrá con el viento también, pero no hemos podido observar, porque por ejemplo aquí la precipitación sube mucho y luego cuando sube la precipitación, o sea, cuando llueve también sube la media de niveles de ozono, así que no hemos podido encontrar ninguna relación. Estas 3 gráficas las pintamos con el Google Data Studio, que no me salía, y las 3 de arriba con el Colab. Las 3 de arriba os las explico. Básicamente es, estas, ¿vale? Son por días. Este es enero de 2019 y esto es la media de las precipitaciones por día. O sea, la media de monóxido de nitrógeno por día. Y aquí igual, por día y por día. En cambio, aquí lo conseguimos hacer en el Colab, que aunque es más difícil, da mejores resultados por hora. Y en vez de tener una gráfica de líneas y columnas, nos decidimos por hacer un mapa de calor, ¿se llama? Sí. Y eso, entonces, entre estas 3 gráficas, como comprenderéis, no hemos encontrado mucha correlación, que la tendrá, pero bueno, hemos aprendido a mirar que, por ejemplo, esto es la gráfica de temperatura en enero. Entonces, aquí están los días y aquí están las horas. Y sabemos que por estos días llovió más, o sea, hizo más calor, menos, tal. Aquí está la temperatura. Lo mismo con los niveles de monóxido de nitrógeno y lo mismo con la humedad relativa. Entonces, estos han sido nuestros resultados del bootcamp, que, bueno, buscamos un proyecto con el cual pudiéramos tocar todos los aspectos del bootcamp, por eso nos quedamos con la contaminación. Y aunque sí que es verdad que no le hemos dedicado todo el tiempo que debíamos al proyecto, pues al final nos ha quedado un resultado chulo. Nos lo hemos pasado bien, hemos aprendido mucho, así que todo bien. Sí, sobre todo, bueno, al final nos interesaba también aprender un poco de análisis de sentimientos, o sea, hemos ido haciendo cosas que aunque no tocaran directamente al proyecto, pues pudiésemos aprender igualmente. Entonces, nos hemos quedado bastante lejos del llegar a predecir los niveles o de comparar nuestro modelo propio con el modelo ya existente. Pero bueno, hemos sabido representar datos y nos hemos quedado en esa capa, pero como siguientes pasos que creo que seguimos teniendo, que sea a nivel individual, es profundizar en esto y poder acercarnos a esos objetivos que nos habíamos puesto. Básicamente, no hemos relacionado todos los aspectos del bootcamp con el proyecto, pero igualmente los hemos trabajado aparte, así que los hemos aprendido igual. Oye, yo os hago solo un comentario. La gráfica, esas gráficas de humedad relativa que tenéis son de la primera, la de monóxido de nitrógeno, es enero, o sea, es diciembre y enero, y la segunda, la de dióxido de nitrógeno. No, es enero solo, es enero solo. Esa primera es enero solo y la de dióxido de nitrógeno es diciembre y enero. Yo creo que son bastante coherentes una con la otra. Sí, no, sí, es que esta está la línea de abajo está desordenado. Realmente es enero solo. Es enero solo. Vale. Del 1 al 31. Aunque, es que se nos desordenó. Ambas dos son la misma. Es el mismo periodo de tiempo. Sí, es enero. Sí. Pues es curioso, ¿eh? O sea, no sé si puede pesar ahí algo las vacaciones o algo así de los 6 primeros días de enero, pero la verdad es que es llamativo porque en principio funcionan de una forma bastante parecida, reaccionan bastante parecido con el agua, el viento les afecta igual, son más o menos igual de pesados y podría depender, no sé, del grado de sol que hubiera habido, pero es un dato bastante curioso el que habéis pintado ahí. Yo no me lo esperaba.
Sí, no. Nosotros, es más, no teníamos pensado comparar, porque teníamos dióxido de nitrógeno, monóxido de nitrógeno y óxido de nitrógeno. Entonces veíamos ridículo comparar las tres porque creíamos que iban a dar resultados muy parecidos. Es más, creo que es el óxido de nitrógeno no lo hemos puesto porque era demasiado parecido al monóxido de nitrógeno. Pero bueno, nos han dado estos resultados y ya está. No. También comparamos, por si acaso los habíamos pintado mal en la gráfica, comparamos con el historial meteorológico de Madrid del enero de 2019 y sí que coincidían todos los valores. O sea, que el dataset estaba bien. Está bien. Sí. Curioso. ¿Alguna pregunta más? Nerea, Juan Tomás. ¿No? Buenas, sí, es que, perdona, que estaba ahí desilenciándome. Nada, yo como he visto un poco la evolución de todo el proyecto, no me ha pillado tan de sorpresa como el primero, pero igualmente creo que habéis hecho un trabajazo porque el problema que tenéis vosotros era pues entender también todos esos indicadores, ¿no? Cómo funcionan todas las mediciones, tanto a nivel nacional, luego a nivel de Madrid. Sé que habéis hecho un montón de búsqueda de datasets que igual no se ha visto reflejado en esta presentación, pero que ha habido mucho trabajo ahí de romperse el coco con ello. La primera semana. Sí, por eso, que sé que ahí os atascasteis un poquillo y hasta que conseguimos aterrizarlo a un dataset viable, pues eso, que al final pasa el tiempo. También teníais otro reto que es trabajar con series temporales, no es tan fácil, porque no es lo mismo pues analizar eso, un conjunto de textos que ponerte a ver indicadores cómo varían de un mes a otro y demás. Son temas además que no hemos abordado todos ellos dentro del curso y quería también felicitaros por ello. Creo que este es el comienzo también de, pues eso, de que sigáis en este camino. Las conclusiones son muy buenas. Que hayáis llegado a hacer esas visualizaciones creo que también es muy positivo. Y nada, pues lo mismo que he dicho al grupo 1, os animo a que hagáis esa lista pues eso, de librerías que habéis usado, datasets que habéis recogido por ahí, un poco para hacer un report más técnico y que os sirva si en algún momento luego queréis volver a retomar este tema u otro parecido, pues oye, ya tenéis toda esa bibliografía y material al alcance, ¿no? para rearrancarlo. Sí, bueno, Genial, una cosa, muchas gracias, Nerea. voy a hacer un comentario que es que se me había olvidado lo de la línea del tiempo. Una cosa curiosa, pues las dos primeras, bueno, cuando empezamos con el tema de la contaminación, o sea, a toda costa queríamos que estuvieran cada día separado por horas, o sea, tener datos por horas. Y nos comimos la cabeza muchísimo por eso. Y lo peor es que cuando lo conseguimos, en el último momento las gráficas las hemos tenido que hacer por días. O sea, no ha servido de nada tener los datos por horas porque al final hemos acabado haciendo la media de todas. Así que bueno, ha sido un poco fracaso en ese aspecto, pero estamos aquí para aprender y mejorar, así que tampoco está mal. ¿Algún comentario más? ¿Algún compi? ¿Preguntas, dudas? Si no, pues el equipo 3, cuando queráis, podéis iros preparando y nos decís ya cuándo arrancamos. Vale, voy a presentar yo. Vale. A ver. Espérate un momentito, que me sitúo yo aquí. Aquí. Espera, es que presento con el ordenador, pero no con... A ver. Vale. Vale. Ahora hay que empezar metiéndole al Miro. Ah, sí, vale. Eso es, claro, primero presentáis un poco el proyecto, el equipo, cómo os ha ido y todo eso, y ya después entramos en... De todas formas, la presentación la puedes consultar, o sea, la puedes compartir directamente, tenéis el enlace y podéis avanzar directamente desde el Miro, que yo lo he estado viendo esta mañana, ¿vale? Con el enlace que tenéis. Vale. ¿Te presentas tú el Miro o qué? Vale, pues sí, te meto yo. Bueno, este es el link. ¿Comparto pantalla yo, Álvaro? Justo. Perfecto, gracias. Vale, empezamos con el equipo. Tenemos por una parte, bueno, tenemos a Carlos, que Carlos ha sido nuestro hombre más Big Data. Ya tenía estudios previos de Big Data, estadística aplicada y experiencias más en temas informáticos en diferentes empresas.
Por mi parte, yo he estado, bueno, haciendo temas de research y analítica, pero más las partes cualitativas, por ejemplo, estudios de mercado, estudios de tendencia sobre la generación Z y también experiencia en marketing digital y automatización de procesos y tema de dar dashboards, pero nunca había llegado a hacer nada con Python, sino con Excel. Y por la parte de Álvaro y Miguel, también perfil Leiner, bueno, como en mi caso. Entonces, un poco lo que necesitábamos y nos llevamos, más conocimiento, sobre todo aquí sí que estábamos todos muy a la misma, necesitar más conocimientos para ver cómo poder aplicarlo después a la ingesta de datos, a sacar aplicaciones prácticas para nuestros proyectos. Y después lo que nos llevamos, haber conocido a gente con mucho conocimiento, que son unos referentes totalmente para nosotros, haber aprendido mucho y también nosotros que teníamos menos experiencia y menos recorrido en este sector, el tener una visión general y el haber tenido esta primera introducción tan buena y tan completa a todo lo que sería la cuarta revolución industrial, el tema de data science y haber podido ver muchas cosas de todo lo que va relacionado con esto. Y como equipo, nuestro OKR es ser capaces de analizar un dataset y resolver un reto que basemos en base a este, escribir nuestras primeras líneas de código para el caso de los laners que nunca lo habíamos tocado y después ver cómo el data science nos puede ayudar a los negocios o mayoritariamente a tomar decisiones. Lo que sería nuestro proyecto, el reto va relacionado con los alojamientos de Airbnb en Málaga. Y el objetivo que hemos tenido ha sido tener una visión general de qué son aquellos valores, aquellas características que afectan a los precios del mercado inmobiliario en Málaga, referente al alquiler a través de la plataforma Airbnb. Para esto, bueno, básicamente lo que nos ha hecho falta ha sido la gestión del proyecto y trabajo mucho de data scientist para analizar todos los datos que teníamos del dataset. Como conocimientos, lo que menos hemos podido tocar ha sido el tema de AutoML, Random Forest, de Decision Trees, que ha sido la parte más compleja, la más lejana para nosotros. Después, algo que sí que hemos podido trabajar más ha sido Data Studio, el realizar predicciones con Titanic, lo que hicimos con Nerea, análisis de sentimientos, o algo que ha estado muy bien también ha sido la parte de encontrar plataformas como Quick Labs, donde podemos aprender a programar de una forma más sencilla y tener mejores resultados, y el reconocimiento de imágenes. Y por último, lo que sí que nos ha quedado más ha sido el análisis y depuración de datasets, el uso de pandas para el Data Analytics y el diseño y visualización de gráficos. Entonces, como lo que más nos ha gustado y lo que menos, en general, sobre todo para nosotros tres, ha sido una iluminación mental. Hemos puesto aquí el haber descubierto muchas áreas diferentes de algo que siempre habíamos visto como lejano, pero que nunca habíamos conseguido aterrizar, o lo típico que empiezas a ver unas páginas de blogs y te saturas. Después, el mood y la capacidad de enseñar de los tutores ha sido genial, muy buen ambiente durante las 3 semanas, con casos reales, una disposición enorme a resolver cualquier tipo de dudas, estén relacionadas directamente con lo que tocábamos o más cosas que salían por curiosidad o que una cosa iba llevando a la otra. Después, que todos han sido casos bastante reales, o la mayoría de veces han sido casos reales, y que ya venían preparados, como por ejemplo Titanic. Algo muy positivo también, el que algo tan complicado como enseñar coding se ha hecho factible para nosotros que veníamos desde cero. Por ejemplo, nos quedamos aquí con el copy-paste de Juanto, que ha sido algo muy, muy para nosotros, para la gente de business sobre todo, que ha ayudado mucho a no frustrarse teniendo que escribir todas las líneas, sino que ha sido algo muy, muy rápido y bastante eficaz. Y después, que en 3 semanas que hemos tenido, que hayamos sido capaces de ver tanto temario y irnos con tanto conocimiento sobre el bootcamp. Y después, cositas a mejorar. El trabajo en equipo nos ha costado a nosotros muchísimo. Ha habido desconexión y diferentes niveles, que por ejemplo teníamos a Carlos, que con mucha experiencia, que si no llega a ser por él, posiblemente no hubiéramos podido tirarlo adelante lo que hemos hecho. Y después teníamos nosotros que no teníamos nada de experiencia. Igual también al principio fue demasiado do it yourself y se nos hizo un poco pesado. Aquí fue cuando nos desconectamos por el hecho de que no sabíamos por dónde tirar ni por dónde empezar. También el tener estructurado más el contenido para después poderlo repasar o hacer un trabajo previo hubiera estado muy guay.
los horarios de las primeras, bueno, los horarios durante las primeras semanas eran muy abiertos porque ponía que podíamos trabajar con equipo, pero que nos organizábamos el equipo, pero después sí que eran horarios más marcados como de 4 a 6 y eso fue un poco caos. Y algo también que igual más a la parte de business, bueno, supongo que es obligatorio el ver como todos los pasos previos, pero hubiera estado chulo el poder ver tipo lo de Quick Lab o AutoML, cosas que nos permitieran ir más directos al grano en cuanto a sacar soluciones. No sé si es posible sin pasar sin todo lo previo, pero como ver temarios más aplicables. Y se agradecería un ritmo más constante de aprendizaje. Y Álvaro, ¿esto qué te refería exactamente? Pues que eso es que básicamente me pareció que con el conocimiento que teníamos al principio, como que la idea que ahora lo explicaré, del primer proyecto de sacar productos a través de API de Twitter y todo eso, me parece que superaba nuestras capacidades. A lo mejor, una vez habiendo acabado el curso, podíamos haber empezado con ello, pero para empezar con la práctica desde el principio, a la vez que el aprendizaje, era demasiado, yo creo. Perfecto, pues pasamos a presentar. Sí, empiezo justo. Perfecto, voy pasando diapos. Vale. Bueno, pues ya lo ha explicado Pérez, somos Carlos, Pérez, Miguel y yo, que soy Álvaro. Y bueno, hace 2 semanas empezamos con un proyecto que consistía básicamente, bueno, como el segundo o el tercer día empezamos un proyecto que a través de una idea que nos interesaba el e-commerce, que consistía en, a través de una extensión gratuita de Google que se llama Kepa, que se integra totalmente con Amazon. O sea, es de Google y se integra totalmente con Amazon. Pues como los precios de Amazon varían aleatoriamente muchísimo dentro de un máximo y un mínimo, pues esta extensión lo que te hacía es que te daba como un historial de los últimos 3 meses de los precios de todos los productos. Y entonces, pues con eso sabes un poco si el precio actual es bueno o malo. Pero con esa herramienta y a lo mejor también la API de Twitter, en el que cruzando tweets que lleven, por ejemplo, links de AliExpress relacionados con productos para conocer un poco qué productos estaban más candentes y de cuál estaban hablando más, pues en ese momento no nos preocupaba un poco qué sentimientos positivos o negativos hacia esos productos, simplemente queríamos hallar lo que son las tendencias. Entonces, con esos datos, que lo importante era hallarlo más o menos a tiempo real, teníamos pues 2 opciones, que era o buscar los productos que estaban creciendo como la espuma y empezar a venderlos nosotros como dropshippers, o bien comprarlos por Alibaba a un precio relativamente barato y ejercer como una tienda normal, o que luego es la que lo empezamos a enfocar, que Javier nos enfocó una idea de si conocíamos todo, si tenemos todos esa data del pasado, si ese pasado, si en el futuro se repetía ciertos acontecimientos del pasado, podemos saber qué iban a ocurrir. Por ejemplo, estamos seguramente ante un segundo confinamiento, entonces si con todos esos datos conseguimos saber qué productos habían puesto en tendencias y, sobre todo, muy importante, con esta extensión, qué productos estaban así a buen precio o cuáles estaban creciendo poco a poco, vamos, qué productos se vendieron muchos en el confinamiento, podemos empezar a venderlos nosotros en el segundo confinamiento. Pero vamos, vimos que los datos de API más o menos, o sea, el API de Twitter tampoco nos proporcionaba mucho, era bastante complicado, sobre todo que era a tiempo real y la API de Twitter te da unos, no sé si las últimas 2 semanas o algo así, pues decidimos pivotar algo más sencillo para poder aplicar nuestros conocimientos, que consistía en básicamente tener una visión general de lo que afecta al mercado inmobiliario de alquiler en Málaga a través de Airbnb. Y bueno, pues de esta forma hacer un análisis de los precios según barrios, fechas y características de los alojamientos. Sí, y bueno, esto es un poco... Entonces aquí con el segundo proyecto, más que nada dimos este cambio porque Carlos encontró un buen dataset que nos permitía trabajarlo. Encontramos datasets de Airbnb y nuestro objetivo con el proyecto era encontrar las mejores fechas para viajar a Málaga, ya que puede depender pues si es Semana Santa, si es verano, si es invierno. Queríamos ver en concreto cuáles son esas mejores fechas, ya sea por disponibilidad y por precio. Después, ¿qué es lo que diferencia a una vivienda
que tenga un precio superior a otra, cuáles son las características, si es que afecta a la zona, si es que afectan los accesorios que tiene, los complementos o incluso el número de habitaciones. Y después los barrios más top, más demandados, en principio los más caros y los que menos de Málaga, para ver también las fechas y todo, cómo afectaba a cada uno de los barrios. Para trabajar esto, el dataset que cogimos fue de Inside Airbnb, un proyecto que facilita los datos de Airbnb reales de las principales ciudades europeas. Entonces, era un dataset de 6.286 filas y 106 columnas, únicamente de la ciudad de Málaga, y esto lo que incluía eran listas, datos de reviews, calendarios de Málaga en concreto y de todo lo relacionado con sus alojamientos. A partir de aquí empezamos a analizar el dataset, lo depuramos y lo primero que le dimos foco fue al tema del precio. Cogiendo los primeros valores nos harían un rango muy amplio porque llegaba hasta los 15.000 euros de valor. 15.000 euros que eran algunas viviendas muy exclusivas o como complejos hoteleros que eran variables muy extrañas y que nos estaban rompiendo los datos. Por ejemplo, dejando una mediana de 109 euros la noche o una desviación estándar de 407, que era una desviación que realmente veíamos que nos estaba jodiendo el estudio. Entonces, hicimos una limpieza y reducimos el rango máximo hasta 400, quedando de esta manera una desviación estándar de 54 y una media de 79, que veíamos que la reducción era muy grande y analizando el gráfico final que se nos quedó, la distribución, veíamos que era bastante adecuada, teniendo aquí unos valores que se iban un poco como los de 300 o 400, pero que eran bastante factibles dentro de lo que era el dataset. Y después también, con el precio, hicimos un mapa de calor ubicándolo en base a la localización que se encontraban. Ahí encontramos el centro de... Bueno, aquí estaba el mapa de calor al principio y después se plasmó en base a la ciudad de Málaga. Podemos ver como en el centro, que es los valores el lugar donde hay más propiedades, se encuentran los valores medios que estaban sobre los 60 euros. Es donde hay más potencia. Que a todo y ser el centro, como es donde hay más propiedades y son más pequeñas, el valor es más bajo. Y en cambio, las propiedades más elevadas, que están entre los 200, 300, suelen estar apartadas del centro. Y con esto hemos podido detectar que se debe no tanto a la ubicación, no es tan importante la ubicación, sino el hecho de pues que en las afueras pueden tener piscina, pueden tener más casas o incluso estamos hablando de mansiones o casas de lujo. Aquí hicimos un análisis de la distancia desde la correlación que tenía que una vivienda estuviera en el centro o muy cerca del centro en el precio. De primera sí que pensábamos que como más céntrica, mayor sería el precio, pero después vimos, como en el ejemplo anterior, de que tampoco tenía una relación tan directa, por el hecho de que el poder estar alejada significaba que solía ser una casa de mayores características y de mayor calidad, y por tanto mantenía un equilibrio que hacía que no tuviera una relación muy fuerte. Y por último no, en cuanto a precio, analizamos la diferencia entre los diferentes barrios. Pudimos ver aquí de que los barrios de Churriana, Teatinos y Este eran los más caros dentro de Málaga, o por lo menos dentro de las viviendas que había en Airbnb, y después las zonas más económicas eran las de Campanillas, Bailén y Palma. De esta manera podíamos tener los datos de cuáles eran los barrios más demandados en principio o de mayor precio. Y aquí teníamos una distribución de cómo se encuentran los diferentes alojamientos por distrito. Que, por ejemplo, vemos que Centro no era de los más caros, pero sí que tiene un mayor número de alojamientos. ¿No? No. Vale, ya la Carlos pasará con los tipos de propiedad, según el barrio. Hola. Bueno, prácticamente lo que hemos llegado a una conclusión es que perdimos unos días muy valiosos al principio y el dataset que nosotros empezamos con él
tenía unas 106 variables, creo que era. Entonces, quizás lo más apropiado hubiera sido hacer una ingeniería de características y haberlo ido quedando con la más importante, pero la verdad que ya el tiempo y mis compañeros que en estos casos pues no tenían mucho conocimiento del tema, pues ya me hizo abreviar bastante y hacer más que nada un análisis estadística y poder responder algunas preguntas, por ejemplo, como el tipo de los cuántos anuncios había en el vecindario, dónde están, cuántas casas, apartamentos se alquilan con frecuencia a turistas y a no residentes a largo plazo, qué precios medios podemos encontrar por vecindario y número de habitaciones, cuáles son los HOTS que se gestionan en un negocio con múltiples listados y dónde se encuentran. Entonces, por ejemplo, en este gráfico hemos dibujado los precios medios por vecindario y número de habitaciones. La variable precio es el target de nuestro estudio, como hemos visto o han dicho mis compañeros anteriormente. Es fundamental conocer esta variable. Por eso hablábamos que tuvimos que hacer, limitar los precios a $400 porque veíamos que después los valores atípicos parecían marginales. Entonces descartamos todos los registros para esos precios. La variable precio, pues pudimos ver en el histograma que ha presentado ante Pérez, por ejemplo, que tenemos una desviación con respecto a la distribución normal, una simetría positiva, la distribución está sesgada y tiene algunos picos. Las pruebas de normalidad normalmente que se suelen utilizar, pues para lo que son los gráficos estadísticos y pruebas de normalidad, pues digamos el coeficiente de asimetría, kurtosis, pero como hemos dicho, ya se trataba de profundizar demasiado y el tiempo ha sido algo que hemos tenido bastante limitado. Pasa la diapositiva, Pérez, por favor. Aquí prácticamente tenemos más de lo mismo, la disponibilidad por día y en meses activos. Se puede comprobar en alguna de las gráficas, por ejemplo, como los precios más caros están entre febrero y mayo. Supongo que es una variable que es bastante estacional. Creo que tiene mucho que ver con el tema de Semana Santa, si cae en febrero, si cae en marzo. En verano, como en Málaga, pues se ve que tiene un clima bastante estable durante todo el año, pues quizás en verano es cuando menos influyen los precios. Y sigue, pasa la diapositiva, y ya pasa a la final. Y nada, aquí lo que hemos podido observar y los principales insights, pues más o menos ha sido marzo, abril, mayo, los meses con menos disponibilidad y más caros. Junio y julio, los meses más económicos y con mayor disponibilidad. Los precios aumentan en la temporada de invierno y disminuyen hacia primavera y verano, como he dicho anteriormente. Junio, julio, agosto, septiembre y noviembre, las épocas con mayor disponibilidad del año. Y los distritos de Churriana, Campanilla, los más caros, y Humilladero, Ciudad Jardín y Bailén, Miraflores, los distritos más baratos. Prácticamente es lo que hemos podido descubrir y analizar con el dataset. Ya para concluir, lo que nos quisiéramos dar las gracias al equipo de TeamLabs y Singular, pues por el bootcamp realizado, y como siempre en estos eventos y demás siempre se conoce a gente y siempre se aprende algo, y eso es importante, aprender y seguir cogiendo conocimiento. Y eso es todo. Gracias. Sí, aquí hemos dejado, por si queréis echar un vistazo, hemos dejado una demo
con todo el código y todas las secuencias que hemos seguido. Le puede echar un vistazo, está aquí todo detallado y también explicado. Y muchas gracias por todo y por estas semanitas. Sí, si tenéis alguna pregunta o feedback. No sé, yo creo que lo de pivotar, igual que ahora el grupo 4 que también ha pivotado incluso más tarde, era de esperar. O sea, y lo comentaba antes con los del grupo 4 hace unas horas, se aprende tanto, realmente esto es científico de datos, ¿no? Y la ciencia, o sea, el método científico es así. Es que tú haces una hipótesis y demuestras una tesis o no. En vuestro caso, con el caso de buscar productos molones para vender por dropshipping, pues la hipótesis no dio con la tesis y salisteis hacia otro. Y más cuando en este caso, o sea, el objetivo es aprender, básicamente, pero yo creo que, o sea, es verdad que parece que es un tiempo perdido, pero a lo mejor si lo miras en términos de aprendizaje, a lo mejor no es un tiempo perdido, ¿eh? Esto no es una pregunta, perdón. Es un comentario. ¿Alguien más? ¿Los profes? ¿Algún compañero? ¿Queréis preguntarle algo al grupo 3? Vale. Bueno, pues venga, pues si no hay nada más entonces, pasamos ya al grupo 4. Vosotros me decís cuando estáis preparados y ya lo ponemos todo en marcha. Vale, sí, voy a empezar yo, pero si puede otro compartir pantalla, si no comparto yo, pero es que me va a regular. A ver. Paco, sé que Ernie no, porque se va, pero... Un segundo. Vale, perfecto. Vale. Comparto el miro, ¿no? Sí. Vale. Bueno, esperemos que no se me caiga. Último segundo, que siempre pasa. Vale. Perfecto. ¿Se ve, no? Vale. Pues nosotros somos el grupo 4 y, o sea, por presentarnos al principio, somos Ernie, Paco, yo que soy Paula, Vero y Jaime. Jaime no sé si se ha conectado, si no, mira, se acaba de conectar. Y bueno, pues os vamos a empezar comentando tema de OKRs y ya por último, cómo ha ido el transcurso de todo lo que hemos investigado. Vale, en un primer momento somos todos también laners de Madrid y Barcelona y empezamos con cero conocimiento en programación y un poco en todo, o sea, en toda la temática del bootcamp, pero sí que teníamos mucha curiosidad y muchas ganas de aprender y sobre todo de aplicarlo a nuestros proyectos y al equipo en general. Y a lo mejor sí que yo creo que teníamos expectativas demasiado altas o objetivos a lo mejor claros que yo creo que podremos ir adquiriendo si seguimos investigando sobre esto. Luego, me llevo, pues yo creo que es sobre todo una base, o sea, estamos todos de acuerdo en que una base de este campo que es tan amplio como hablaban otros equipos, para ya seguir investigando y poder aplicarlo mejor a cada proyecto, herramientas para buscar código, o sea, el saber cómo buscar algo en concreto en Internet, saber limpiar un dataset, sobre todo también con Twitter, que al principio yo creo que como nos focalizamos en eso, pues sacamos bastante de eso, entender mejor el lenguaje de la programación y saber un poco cómo adaptar este conocimiento a e-commerce, o sea, cómo seguir pues por ahí, que algunos de nuestros proyectos son de e-commerce. Y luego a nivel equipo,
lo que queríamos, yo creo que son dos cosas principales. Lo primero es aprender tanto en la teoría como en la práctica programación, o sea, entenderla y poder también eso, llevarla, como he dicho, a los proyectos y sobre todo encontrar cómo trasladar todo esto de forma útil a los equipos para, pues eso, para poder utilizarlo en los demás proyectos y que no se quede solo en a lo mejor información que nos sirva a nosotros solos individualmente, sino que pues eso sea a nivel de grupo, ¿vale? Entonces, ¿le das Ernie al otro? Sí. Vale, vamos a empezar por la parte de aprendizaje. Nosotros vamos a ir de afuera hacia adentro y nos quedamos sobre todo con lo que hemos aprendido de conceptos ya generales y a entender lo que es el código, lo que es trabajar con Colab, que veníamos de un lugar en el que no sabíamos nada. Entonces, por lo principal nos ha parecido como todo súper interesante. Aparte, luego ya veríamos aprendizajes más profundos. Pero creemos que sobre todo las plataformas y herramientas que se nos han enseñado que se pueden llegar a aplicar a corto plazo a proyectos de Elaine, creemos que son súper interesantes y es una de las cosas que queremos aportar a nuestra compañía cuando terminemos, porque ya que vemos que analizamos los datos en los proyectos, pero en el futuro creemos necesario y sobre todo para la toma de decisiones. Después, como aprendizajes más profundos, pues nos quedamos con el uso de Colab y el aprender a trabajar en una plataforma online y sobre todo aprender a trabajar en equipo. Y perder el miedo en programar, que es algo que como Laners nos echa un poco para atrás, pero yo creo que después de este curso se empezará una iniciativa más grande a que las compañías empiecen a tocar proyectos más tecnológicos. Y sobre todo entender la base de datos y a sacar conclusiones de ellas para poder tomar decisiones. Pasando a la parte de que nos ha gustado, sobre todo un trato muy personalizado, el buen rollo que han generado todos los profesores y la predisposición que se ha generado de ellos. Sobre todo también pues que se hayan hecho casos prácticos y el ver la utilidad que se puede tener esto en proyectos de Elaine y cómo eso nos puede ayudar a competir dentro del mercado y a ser mejores. Y luego conceptos que no nos han gustado es que, por ejemplo, al principio se perdía como demasiado tiempo y luego hemos ido como mucho más rápido y luego pues hemos echado en falta pues a lo mejor una guía más de cada semana o tener algún tutorial para que nos podamos ver como la parte más teórica de todos estos conceptos ya tan nuevos que tendríamos que empezar estudiando. Incluso hemos planteado como un pre-work en el cual todos nos pongamos al mismo nivel y el día que se empiece el bootcamp todos estemos en el mismo nivel y entendamos los conceptos básicos. Y ahora ya pasaríamos un poco a lo que es la presentación, que se lo dejo a Paco. Que me tengo que desmutear. Vale, ¿lo veis bien todos? Sí, se ve. Vale, perfecto. Entonces, nosotros hemos tocado tres cosas, ¿vale? La primera, que es la que estábamos hablando, era la de Twitter. En cuanto a Twitter, íbamos con la idea de coger y sacar una base de datos de la API de Twitter en la que pudiéramos comparar esos tweets que hubieran sido de éxito, ¿vale? Que tuvieran normalmente más likes o más retweets que followers. Entonces, nosotros a la hora de poder sacar estas bases de datos de tweets íbamos muy bien, teníamos el código, además pudimos añadir cosas como comentarios, retweet, likes, que nos parecía que era complicado y al final lo logramos. Y luego poder limpiar esos tweets y transformarlos en texto y que solamente quedara lo que a nosotros nos interesaba a la hora de poder analizar. La cosa es que sacar tweets en general muy bien, analizar las tendencias muy bien y luego limpiar muy bien, pero la parte difícil, que era conseguir esos tweets de oro, era mucho más complicado de lo que nosotros pensábamos, aparte de que nos organizamos muy mal como equipo y al final era algo que era imposible para el tiempo que teníamos en el bootcamp. Entonces decidimos cambiar la estrategia y como estábamos todos decididos que queríamos trabajar con las APIs, empezamos a tocar la API de Google Maps, ¿vale? Con el objetivo de poder sacar información de los lugares de alrededor, de nuestras zonas, por ejemplo, Team Labs Madrid o Team Labs Barcelona, de locales o empresas que nos interesaran para hacer OVs o para hacer visitas o poder llamarles luego para contactarles para nuestros proyectos. Al principio sacamos todo el código, todo muy bien, complicado a la hora de sacar las llaves,
para la autentificación y que nos dejara sacar la información, pero logramos, después de muchos intentos, lograr que el código funcionara para que sacara todas esas bases de datos. El problema con todo esto, ¿vale?, es que tú cuando vas a trabajar con una aplicación de API, normalmente te lo pasan por grupos de páginas, ¿vale?, que normalmente se llama pagination, y esos son como grupos por 20 resultados. Entonces, tú cuando pides una información o una base de datos a Google, por ejemplo, solo te va a pasar 20 resultados y tú tienes que decir que te pase más. Entonces, con nuestra falta de conocimiento, creamos un loop infinito en el que no paraba de sacar resultados, ¿vale? Que eso hacía que crasheaba el código, pero igualmente Google recibía esas llamadas a los datos. Entonces, hemos llegado a tener 293.000 resultados, ¿vale?, de una. Lo que eso vale dinero, y gracias a la que teníamos la prueba de gratis y todo, ha sido un aprendizaje muy importante a la hora de poder trabajar con APIs en el equipo, que hay que tener mucho cuidado con exactamente qué vas a pedir y cuánto vas a pedir, pero no hemos tenido ninguna repercusión, pero para la próxima ya lo sabemos. Entonces, como no queríamos continuar con esto por seguridad, además que tampoco teníamos un budget que meter para poder sacar la información de la API, aunque lo lográramos, lo que hemos hecho es conseguir online información sobre terrazas, ¿vale? Y a partir de ahí poder sacar toda la información. Y esto... De tanta información que ha sacado, ha explotado, Paco. Se estaba viendo bien, Paco, de todas formas. Es que igual te estaba tardando un poquito en cargar, pero se veía bien. Vale, sí, es que yo también tengo un wifi aquí, por si alguno lo sabía, ¿vale? Yo estoy presentando en el mar, en un barco, entonces si se va la wifi, ya sabéis, ¿vale? Yo estoy en mitad de la nada ahora mismo. Vale, déjame que comparta. Vale. Vale, nada, y ya para rematar, porque nos quedábamos con ganas de poder trabajar esos datos y empezar a sacar información y data del bueno. A ver si esta es... Joder. Un segundo. Sí, si quieres, problemas técnicos. Paco, el tema gráficos lo presento yo, si te va mejor. O sea, comparto pantalla, quiero decir. Vale, sí, comparto pantalla y le das tú, ¿vale? Yo lo tengo ya aquí. ¿Compartes pantalla? Encantado. Dale. Sí, sí, comparto dale, yo. Dale, dale. Ya. Vale, ¿podéis ver ya la pantalla? Vale. Vale, guay. Vale, pásala. Vale, entonces, el total de terrazas que hemos conseguido son 5.410 con el objetivo de que cuando ya se acabe todo el confinamiento y después del bootcamp, que podamos elegir un buen sitio para ir a tomarnos unas cervezas, ¿vale? Entonces, hemos dividido los bares entre que están abiertos de forma estacional, que no nos interesaba, ¿vale?, que es el 26%, y luego los anuales, que es lo que nos interesan. Además, hemos calculado que tienen muchísimas más mesas los anuales para poder asegurarnos de que nos vamos a poder sentar en la terracita tan a gusto. Entonces, si pasas a ver al siguiente, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho, ¿vale?, es dividirlo por localizaciones. En el mapa, si haces zoom, Vero, a España, se verá, porque es que se nos ha colado un código postal que no es. ¿Vale? Entonces, nosotros ya tenemos ahí localizados todas las terrazas por grupos y barrios y su geolocalización, y además sabemos si está a pie de una plaza, a pie de una calle, para asegurarnos de que es la terraza que más nos gusta, cuántas mesas tiene, si luego tiene mesas auxiliares, pues si dicen que no tienen mesas, que les podemos exigir que nos saquen alguna más, el número de sillas que tienen también, y también sabemos exactamente en qué barrios son los que más mesas y más sillas tienen para poder ir a gusto a tomarnos las cervezas. Luego, en cuanto a calidad de las cervezas, es una cosa que nos ha faltado en el dataset, lo tendremos que tener en cuenta, pero eso con práctica y tiempo se va rellenando, así que no hay ningún problema. Pero eso en sí ha sido de la aventura del grupo 4 con Data Science. Hemos aprendido un montón tocando un montón de cosas. Lo que nos ha faltado al final es cerrar un proyecto bien a tope, que de verdad funcionara de principio a fin. Pero yo creo que al final hemos sacado tanto conocimiento y tantos aprendizajes de habernos dado tortas durante todo este proceso,
que luego los siguientes proyectos que saquemos vamos a hacerlo mucho mejor. Así que estamos muy contentos. Vale, y eso es todo, que muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y a todos los que han preparado el bootcamp por habernos traído tanto conocimiento y de una forma tan interactiva, que nos ayuda un montón. Paco, longitud y latitud, ¿dónde andas? Yo exactamente, espérate, que te saco el geocode, dame un segundo. ¿Alguien algo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No sabemos si Paco... Paco se ha ¿Qué ha hundido. pasado con Paco? Ha pasado un barco un poco fuerte y estamos aquí arriba abajo. Perdón un segundo que me coloque. Bueno, mientras Paco consigue hacer ahí un poco de hacerse sitio, ¿alguien más quiere comentar algo? No sé si está... Nerea ha escrito por aquí. También dándole enhorabuena aquí a los valientes de las APIs. No sé si, Javi Cuervo, quieres comentar algo sobre el trabajo que ha hecho el Grupo 4, que además la temática no puede ser, vamos, más útil y más estupenda para todos. No, que con Paco he hablado muchísimo estos días y que vamos. Vuelvo a lo mismo del grupo 3, o sea, el no llegar a nada ya es llegar a algo en estos casos. Ahora mismo ya sabéis, y además qué casualidad que los dos grupos los dos grupos que más problemas hayan tenido con los datos hayan sido los que se centraron en la API de Twitter, cuando Twitter pues tenía una API que era muy abierta, pero se ha ido poquito a poco cerrando. Entonces, es que estas cosas hasta que no te metes en ellas no lo sabes. Twitter probablemente encontrará o está encontrando negocio en su API. Y esté vendiendo y lo que antes era gratis ahora ya no lo sea, probablemente. Pero vamos, yo creo que el proceso que habéis hecho y lo personalizo en Tipaco está bien. Pues sí, la capacidad de reacción también es súper importante y yo no creo en absoluto que haya sido un resultado de no tener nada, ni muchísimo menos. Creo que ha sido un proyecto estupendo y que habéis tenido un resultado súper digno, así que, aparte de todo lo que habéis aprendido, por supuesto, así que enhorabuena. Sí, o sea, reforzar un poco el mensaje de Javi, ¿no? Muchas veces cuando aquí llegamos al resultado final y parece que no se encuentra algo, significa que si volviéramos a rehacer el camino, pivotaríamos el triple de rápido y sabríamos encontrar y detectar cuáles son los puntos o los ejes desde los que rápidamente girar. Y eso es un aprendizaje brutal y, bueno, vosotros como... o sea, en el emprendimiento lo sabéis mejor que nadie, que pivotar es súper complicado, elegir el momento y las señales de cuándo pivotar. Y no sé qué estáis escribiendo por aquí, que veo a la mitad del chat ardiendo, a la otra mitad ahí desmembrados de la risa. Pero bueno, pues buen trabajo. Yo no sé si me Juan Tomás, te has desmuteado. Sí, es porque quería hablar, pero... Básicamente. Pues dejémosle, joder. Dejémosle. Dale, Sí, Juan, dale. Era
cuando estuvimos utilizando lo del API, que yo también de las 300.000 llamadas al API de Google Maps también hice algunas, descubrimos una cosa que es fundamental y es que el del Diego, que es la coctelería, la mejor coctelería en el sur de Europa, está a menos de 1 kilómetro de TeamLab, ¿eh? No os digo más, ahí lo dejo. O sea que además siempre se descubren cosas como estas, o se redescubren. Era solo esto. Hasta aquí el aporte de interés de Juan todo de hoy. Gracias, gracias, Juan Tomás. No sé si alguien quiere decir algo más o... Sí, hay tiempo para hacer un checkout. Yo que soy muy de estas cosas. Sí, o sea, tenemos hasta las 2:15 hora de cierre, ¿no? O sea, ahora pues estaría bien a lo mejor escucharos y luego a lo mejor que Juanto y demás pudieran cerrar, hacer el cierre, pero sí, totalmente abierto ahora para poder Vale, hablar. a mí me gustaría agradecer a todos, tanto al equipo de Singular TeamLab como a todos los asistentes de experiencia, porque bueno, todos veníamos un poco a ciegas, ¿no? Cada uno creo que había entendido el Bootcamp, lo que habíamos leído de una manera distinta. Yo, en mi caso, estoy súper contenta de haberlo hecho. No he podido aprovecharlo todo lo que me hubiese gustado, pero bueno, tengo mucho material para seguir ahondando. Me ha gustado la frase de Pérez de iluminación mental. Creo que en mi caso es lo que, sobre todo, lo que me llevo, porque, bueno, eso, nuevas miras. Soy un poco más tech ahora. Conozco pues más herramientas, aplicaciones, algunos truquillos para evolucionar más dentro de mi rol, que como ya sabéis, pues estoy muy centrada en lo económico y en lo financiero. Fin. Yo quería comentar el tema de cuando se hace un planteamiento así hay un tema de proceso y un tema de contenido, ¿no? Los contenidos hemos hablado, pero el tema del proceso me quería centrar porque ha sido de alguna forma una experiencia de aprendizaje nueva. Yo creo que eso es muy interesante, centrar el tema no tanto en el contenido como en la experiencia. Y esto yo creo que ha sido una cosa que hemos vivido en este momento. Ha tenido... digamos, se ha recibido de una forma o de otra en ese proceso, pero el centrar la idea en la experiencia, no solamente la experiencia de aprendizaje, sino la experiencia de los que de alguna forma están aportando, es decir, no es una situación donde Juan Tomás de pronto se hace profesor y hace un contenido, sino que Juan Tomás se tira contigo al código y empieza a manejarte y tú lo estás viendo. Tú estás trabajando en modo sombra casi con él, ¿no? Y eso me parece que ha sido algo que tenemos que darle una vuelta desde el punto de los que nos interesan los temas de aprendizaje. Yo estoy en Team Labs, en el Chief Learning Officer, y me parece que ha sido muy interesante también para nosotros. Yo por añadir así un poco algo que igual se pueda mejorar. Creo que hemos visto muchísimo la parte de Data Science y igual me ha faltado, bueno, que lo veo, ¿no? En cierta forma, pero me ha faltado un poquito más de contenido en la parte de For Business. ¿Cómo podríamos tangibilizar todo esto en negocio? Se ve más cerca cuando hablamos de pequeñas empresas, ¿no? De emprendimiento y de cómo podríamos crear un producto de datos y empezar a comercializarlo, pero ¿cómo lo aplicamos esto con las grandes empresas, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a formular otro tipo de proyectos para ayudarles en todo esto? Sí, yo sumando a lo que comentaba Tony, igual hubiera sido interesante hacer retos quizá más complejos, pero que hubieran estado más pautados. Es decir, igual en lugar de hacer algo simple pero que nos perdamos, hacer algo que después nos pueda servir para más cosas, pero que tengamos los datasets ya previamente y todos sepamos, o por lo menos vosotros sepáis, cómo guiarnos exactamente por este proceso para que así los primeros días veamos como que estamos avanzando y que estamos progresando. Y a nivel personal creo que ha sido una experiencia súper buena. Justo lo que comentabais de que
quizá ahora no me llevo nada en concreto, pero sí que he estado disfrutando un montón, mirando un montón de temas como el Vision, como un montón de temas que siempre había escuchado, el poder tener a alguien que te lo explique, después si hay dudas, preguntarlo. Y sobre todo lo que también decía Javier, el hecho de tener, estuve con Juan Tomás un par de días también mirando temas de Random Forest, el poder tener a alguien al lado es una pasada. Y también felicitaros por la capacidad de improvisar en cuanto a los equipos, los primeros días que salió un poco, visteis que no teníamos conocimiento y estuvisteis pendiente de hasta que encontrasteis cómo enfocarlo para que poder terminar las 3 semanas. Pues yo quería contaros varias cosas. Seguro que Javier y Sonia tienen preparado un formulario de post-briefing para que mandéis más, vamos, para que tengamos más conciencia de las cosas que podemos mejorar o no y hagamos una especie de encuesta final. Yo estoy muy contento con el resultado. Obviamente hay cosas que tenemos que resolver, algunas cosas que podemos hacer mejor y quería aprovechar para contaros así un poco a modo de cierre que yo un poco mi interés, bueno, un poco no, muchísimo. El otro día estaba discutiendo con mi cuñado, ya sabéis que los cuñados son famosos porque son cuñados, y él está horrorizado porque me meto mucho con la universidad, claro, que no conoce, en su cerebro no puede entender a los Leiner o una universidad finlandesa. O sea, lo suyo es como la universidad del siglo pasado o del anterior, ¿vale? Entonces, como que yo me meta y que diga que hay otras maneras de conocimiento y que al último sitio que iría sería a una universidad tradicional, le horroriza muchísimo. Entonces, esto es lo que hemos intentado transmitir. La manera como, de alguna manera, yo he aprendido no fue en la universidad, que bueno, que sí que estuve 3 años, que aprendí cosas, pero he aprendido 10.000 cosas distintas, trabajando, he tenido súper buenos mentores, trabajando de otra manera, trabajando fuera de los ciclos académicos normales. No recuerdo hacer cursos de verdad, no sé si he hecho alguno o no, porque se está grabando, si no os contaría que no sé si acabé, no sé si me fui de la universidad o me echaron, para que os hagáis una idea. Y solo me quedaba una asignatura, que era sistemas operativos, Linux. Y luego soy presidente de Spalinos. Es una cosa como muy graciosa, como las cosas que me pasan a mí en esta vida. Entonces, como he aprendido tanto de hacer las cosas de otra manera, compartiendo con tanta gente que me ha enseñado tantas cosas, que es lo que queríamos transmitir. Efectivamente, era muy complicado y tenemos que mejorar ciertas cosas para que esté un poco más pautado, para debatimos mucho al principio si pasados ya retos hechos o que os pelearais o que fuesen muy reales en el sentido de, pues os podemos poner un reto, pero el reto de buscar un dataset, de descubrir lo dura que es la realidad, el tener que pivotar, lo perdíamos si lo teníamos demasiado dirigido, lo perdíamos. Y sobre todo, el otro objetivo que yo creo que por lo menos yo me quedo muy, muy tranquilo, es que ahora ya os hemos puesto esa semilla de qué cosas podéis hacer. Hemos visto muchísimas y estoy seguro de que ahora os cambia el chip con respecto a la tecnología y respecto a los datos y cómo afrontáis soluciones. Ahora ya sabéis cuáles son las vías para buscar, para hacer. Y además acordaros otra pequeña tontería. En mi caso, yo doy garantía de por vida. ¿Vale? O sea, que podéis seguir preguntando dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de 3 años. Tampoco, os voy a decir la verdad, tampoco parece que vaya a vivir muchos años más, ¿eh? Pero que aprovechar que es de por vida. O sea, que si palmo, ya no hay más garantía. ¿Vale? Y eso es lo que quería contaros. Dime. Pero Juan Tomás, ¿viene con cerveza el consejo? ¿Cómo va esto? Eso sabéis que sí. Y ahora que sé lo cerca que está el del Diego, si se alarga, y allí los cócteles son caros, pero bueno, siempre podéis negociar una asesoría de negocio con Pedro, que es el que lo lleva ahora. Se murió su padre, que también se llamaba Pedro, pero bueno, es un sitio que tenéis que conocer, así que lo conoceréis.
Y luego además habéis descubierto otra cosa, que podéis estar en un barco. Podéis estar ahí tranquilamente en un barco defendiendo un proyecto. Bueno, esto yo creo que ya lo sabíais. Y alguno arropado, tío. Alguno arropado porque tenía frío. Yo he visto cosas en este bootcamp que no me van a creer. Y no tengo más que contaros. Que estoy muy contento, de verdad, con el esfuerzo que habéis puesto y con el resultado. O sea, el resultado me parece espectacular. Yo no lo habría hecho tan bien. Pues... Tienes que patentar esa metodología de enchufarte el megáfono al cerebro directamente y que cualquier cosa que va pasando sale y lo va contando. Y luego ya cada uno que lo entienda como quiera. Pero imaginaos lo que habría sido esto si lo hubiésemos hecho como se hacía antes en el BC, Before COVID. Que lo habríamos hecho ahí, que habríamos estado en grupos físicamente y comprando cervezas a todas horas. Bueno, casi todas horas. Ya sé que había menores. Pero bueno, no ha sido una mala experiencia. A lo mejor habéis aprendido mucho más por eso, porque no teníamos tan cerca la cerveza. Bueno, vosotros, porque yo sí que la tenía. Todo esto hay que decirlo. Todo hay que decirlo, que esto luego se puede quitar de la grabación. Esto lo censuramos luego y aquí no ha pasado nada. Bueno, Sonia propone que nos hagamos una foto de grupo. ¿Encendéis todas las camaritas y nos hacemos aquí una última foto del equipo al completo? Claro. A ver, no sé si me salen todas las caras. Espérate, ¿cuántos somos? 19. A ver. Paula, Paco. Sí, yo creo que estamos todos. Venga. Pues aquí una sonrisita a todos. Carlos se está peinando. Venga. ¿Cuánto posa? Ahí, con tu taza, muy bien. Venga. Ay, patata. Muy bien. Bueno, chicos, pues no sé si alguien quiere añadir algo más. No, o sea, yo creo que toca ya cerrar y dejar ya libre el resto de las mañanas sin que soñéis con correos que entran convocándoos a reuniones y cosas así que os revientan las dinámicas diarias y esto, daros las gracias por la paciencia, por la agilidad y la adaptabilidad que habéis tenido durante todo este tiempo, que la verdad que al final los que más lo habéis sufrido ha sido vosotros y en ese aspecto pues daros totalmente las gracias y la enhorabuena por el trabajazo. Probablemente esto es como muchos decíais, ¿no? Ahora mismo no sé todavía conscientes del aprendizaje, pero seguro que cuando vayan pasando unos días y empecéis a mirar por la calle, veáis problemas y de repente empezáis a acordaros a Juanto o a Nerea con sus locuras y gracias a Dios a que, aunque decíais que ojalá Juanto tuviera un megáfono conectado al cerebro, no sé si sería productivo o acabaría en la cárcel, no sé, habría que verlo. Pero probablemente según pasen los días y empecéis a mirar cosas, empecéis a mirar problemas, veis tendencias, de repente los imaginarios empezarán a volar y os daréis cuenta de todos los aprendizajes que habéis obtenido, que tenéis, pero que ahora necesitáis un poco de tiempo que reposen, ¿no? Y por mi parte, yo creo que parte de todo el equipo, pues daros las gracias por todo esto y la enhorabuena. Nada más que Pues, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y ha sido un placer. Nos vemos en la carretera. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao.